¿El budismo zen es una religión o es una filosofía de vida? Esta pregunta no es nueva, pero sigue siendo profundamente relevante. En un mundo donde nos gusta clasificar, etiquetar y definir todo con precisión, el Zen aparece como un misterio. No predica dogmas cerrados, no tiene un dios central y aún así hay monjes, hay templos, hay rituales, hay disciplina, silencio y una devoción que se siente casi sagrada. Entonces, ¿cómo lo entendemos? ¿Estamos ante una religión sin teología o frente a una filosofía sin discursos racionales? Es una pregunta que despierta la curiosidad de miles de personas que, al acercarse al Zen, descubren algo mucho más complejo y al mismo tiempo mucho más simple de lo que esperaban, porque el Zen no se estudia desde fuera, se vive, se respira, se manifiesta en cómo caminas, cómo comes, cómo escuchas, cómo hablas o cómo permaneces en silencio. En este video te invito a una reflexión profunda, sin prisas, para explorar la naturaleza real del budismo zen. Vamos a observar sus raíces históricas, sus enseñanzas esenciales y la forma en que se practica tanto en monasterios como en la vida diaria. Analizaremos qué aspectos del zen pueden considerarse religiosos y cuáles reflejan una visión filosófica, ética y práctica del mundo. Y si el zen no se trata de elegir entre religión o filosofía, y si es otra cosa, una forma de estar en el mundo que no necesita definiciones. Hablaremos también sobre cómo en Occidente solemos reducir el zen a una técnica de relajación o a una serie de frases inspiradoras, pero detrás de su simplicidad hay una profundidad abismal, una invitación constante a despertar, a mirar la realidad sin filtros, sin juicios, sin buscar respuestas prefabricadas. Así que si te interesa entender por qué el zen ha tocado tantos corazones, no solo como práctica espiritual, sino como camino de vida, quédate. Tal vez descubras que lo importante no es definir el zen, sino descubrir qué despierta en ti cuando lo practicas. Comencemos. Hablar del zen es adentrarse en una tradición que trasciende las categorías comunes. No es simplemente una escuela del budismo, es una forma de mirar, de vivir, de estar presente. Aunque hoy se le asocia con minimalismo, meditación y silencio, su origen es profundo y su esencia transformadora. Todo comienza en la India con Siddhartha Gautama, el Buda histórico, hace más de 2500 años. Sus enseñanzas sobre el sufrimiento, su origen, su cesación y el camino hacia la liberación fueron el cimiento del budismo. Con el tiempo, esas enseñanzas viajaron a China, donde se fusionaron con el pensamiento taoísta, dando origen al Chan. Más tarde, esa corriente llegó a Japón y tomó el nombre con el que hoy la conocemos, Zen. Pero, ¿qué hace al Zen tan particular? A diferencia de muchas escuelas religiosas o filosóficas que se centran en libros sagrados o teorías, el Zen enfatiza la experiencia directa. No busca llenar la mente de ideas, sino vaciarla de ilusiones. Su intención no es convencerte de nada, sino invitarte a mirar, a ver lo que ya está ahí, a darte cuenta. El Zen se apoya en una frase muy conocida: una transmisión especial fuera de las escrituras, sin depender de palabras ni letras, apuntando directamente al corazón del ser humano para ver su verdadera naturaleza y alcanzar la iluminación. Esto lo dice todo. El Zen no niega el conocimiento, pero lo trasciende. Prefiere el silencio profundo al discurso brillante. El corazón de su práctica es el Zazen, o meditación sentada. En apariencia es simple, sentarse en silencio sin hacer nada, pero en esa quietud ocurre algo transformador. Se observa el flujo de pensamientos sin apego, se aprende a no reaccionar, a estar presente sin juicio, y en ese espacio surge claridad. Lo interesante es que el Zen no se limita a la meditación formal, todo puede ser práctica: lavar los platos, barrer el suelo, servir el té. Cada acto cotidiano es una oportunidad para cultivar presencia. No hay dualidad entre lo espiritual y lo mundano. El Zen borra esa frontera. Además, ha dejado una huella profunda en la cultura japonesa, en la caligrafía, los jardines, la ceremonia del té, el arreglo floral. Estas expresiones artísticas no son decorativas, son reflejos del estado de conciencia que el Zen cultiva. ¿Y qué se siente practicar Zen? No hay una sola respuesta. Para algunos es una forma de reducir el estrés, para otros una vía
hacia el despertar. Para muchos es simplemente una manera de estar más vivos. Lo cierto es que el Zen nos invita a regresar al momento presente, a soltar expectativas y a ver lo que es, sin adornos. No hay promesas de salvación futura ni fórmulas mágicas, solo este instante, este cuerpo, esta respiración, y dentro de eso una puerta abierta a algo que no puede ser explicado con palabras, pero sí vivido. Así es el Zen. Cuando pensamos en religión, solemos imaginar templos, rituales, ropas especiales, comunidades organizadas, jerarquías e incluso un libro sagrado. Y aunque el Zen no encaja perfectamente en todos esos moldes, sí posee varios elementos que nos invitan con razón a considerarlo una forma de religión, aunque quizás una muy diferente a las que estamos acostumbrados. Empecemos por lo más visible. En los monasterios Zen hay monjes y monjas, personas que deciden dedicar su vida entera a la práctica, al estudio, al servicio y al despertar espiritual. Muchos de ellos hacen votos formales, visten hábitos, siguen reglas estrictas de conducta ética y participan en rituales diarios. En Japón, Corea, China y otros países con tradición Zen, los templos están organizados con precisión y estructura. Hay ceremonias matutinas, cánticos de sutras, celebraciones del calendario budista y ritos que marcan momentos importantes de la vida. Es evidente que hay una dimensión ritual en el Zen: las postraciones, los rezos, los inciensos, las campanas, los cánticos, todo eso está presente. Pero lo interesante es cómo se vive. Estos rituales no se entienden como plegarias dirigidas a un dios externo, ni como actos obligatorios para obtener favores divinos. En cambio, se realizan con plena atención, como una forma de estar presente. En el Zen, el ritual no es algo que se hace por devoción ciega, sino una práctica para despertar en el ahora. El Zen también comparte muchas enseñanzas con el budismo tradicional: las cuatro nobles verdades, el noble sendero óctuple, el karma, la reencarnación. Aunque no siempre se enfatizan de la misma forma, forman parte del marco espiritual del cual nace el Zen. Muchos practicantes consideran estas ideas como guías útiles, aunque el énfasis no está en creer, sino en experimentar. Incluso la figura del Buda recibe una reverencia especial, se le hacen ofrendas, se le honra en los altares, se repite su nombre, pero no se le adora como un dios. Es visto como un ser humano que alcanzó la iluminación y cuya experiencia sirve como inspiración viva. La devoción no implica sumisión, sino agradecimiento y compromiso con el mismo camino interior. En muchos templos Zen se celebran funerales, bodas, ordenaciones de nuevos monjes y ceremonias especiales como la transmisión del Dharma. Estas prácticas otorgan estructura y cohesión a la comunidad. La dimensión comunitaria del Zen es fuerte. Los sanghas o comunidades de práctica son un espacio donde se cultiva el espíritu colectivo, la disciplina compartida y el aprendizaje mutuo. Esto también es típico de muchas religiones, pero aquí aparece una diferencia esencial. El Zen no impone creencias, no exige aceptar dogmas. Nadie tiene que creer en la reencarnación, el karma o cualquier otra enseñanza para practicar. Lo que se pide es observar, estar presente, investigar la mente, experimentar directamente. Y por eso, aunque muchos lo viven como una religión, otros lo abordan como una filosofía o incluso como una psicología profunda. En Occidente, esta ambigüedad se ha acentuado. Por un lado, están las líneas tradicionales, con maestros autorizados, linajes reconocidos, rituales completos. Por otro, emergen versiones laicas del Zen, centradas en la meditación, la atención plena y el bienestar psicológico. En ambos casos, el corazón de la práctica sigue siendo el mismo: despertar. El papel del maestro también es relevante. En el Zen tradicional, el maestro no es solo un instructor, es alguien que ha realizado el camino y transmite esa experiencia viva. Esta relación entre maestro y discípulo se considera sagrada. Se dice que hay una transmisión directa de mente a mente que remonta simbólicamente hasta el Buda. Esta continuidad es profundamente religiosa, aunque no implique dogmas ni intermediarios divinos, y aunque el Zen suele decir que no depende de palabras ni letras, sí hay textos sagrados. Sutras como el del corazón o el del diamante, o relatos de koans clásicos,
Forman parte del cuerpo espiritual del Zen. Se leen, se recitan, se meditan, pero siempre con la conciencia de que las palabras son solo indicaciones, no verdades absolutas. El dedo que apunta a la luna, no la luna misma. Entonces, ¿es el Zen una religión? Para quienes lo viven como tal, sí. Tiene práctica, ética, comunidad, símbolos, devoción y un propósito trascendente. Pero es una religión sin dogmas cerrados, sin exigencias de fe irracional, sin figuras divinas que controlen el destino. Es una religión de la experiencia directa, donde cada paso del camino se verifica por uno mismo. Una religión sin Dios, pero con presencia, sin juicio eterno, pero con responsabilidad por cada acción, sin separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Tal vez por eso el Zen no necesita definirse como religión para ser vivido con toda la profundidad de una vía espiritual. Si hablamos del Zen como religión, también es justo hablar del Zen como filosofía, pero no una filosofía puramente teórica o académica, sino una profundamente práctica, existencial y enfocada en la experiencia directa. El Zen no es una serie de ideas para debatir, sino una forma de ver el mundo y de vivir en él con plena conciencia. En ese sentido, el Zen se asemeja más al estoicismo o al taoísmo que a muchas corrientes filosóficas occidentales. No busca construir sistemas intelectuales, sino desmantelarlos. No se basa en argumentos lógicos, sino en silencios elocuentes. Su pregunta no es ¿qué piensas sobre la vida?, sino ¿puedes estar plenamente en ella ahora? Una de las claves filosóficas más potentes del Zen es su actitud de duda radical. No te dice lo que debes creer, ni siquiera lo que debes pensar. Te invita a cuestionarlo todo, a mirar más allá de las ideas aprendidas y sobre todo a mirar dentro. En lugar de afirmar verdades, el Zen pregunta: ¿puedes ver esto sin filtros? ¿Puedes dejar de explicar y simplemente estar? Esta actitud lo convierte en una filosofía del presente. No se interesa por el pasado ni por teorías del futuro. Cada momento es una oportunidad para despertar, y ese despertar no es un evento místico distante, sino una forma de estar completamente vivo en el ahora. El Zen también tiene una visión no dual de la realidad. No hay una separación entre el sujeto que observa y el objeto observado. Todo es uno, fluido, interdependiente. Esto rompe con la concepción clásica del yo frente al mundo. No eres un ente separado que analiza la vida desde fuera, sino parte de la vida misma. Esta visión no se aprende con palabras, se realiza con práctica. En este marco, el ego deja de ser el centro. El Zen no intenta mejorar al yo, ni fortalecerlo. Al contrario, busca comprender su naturaleza ilusoria. El sufrimiento surge, según el Zen, cuando nos apegamos a una idea fija de quiénes somos. La práctica filosófica, entonces, consiste en ver a través del ego, soltar sus historias y descansar en una conciencia más amplia. Y aunque el Zen no tenga códigos éticos cerrados, la ética está presente en cada gesto. La filosofía Zen entiende que una mente clara y despierta actúa con compasión natural. No necesitas mandamientos si puedes ver con claridad. La ética no es una regla externa, sino una consecuencia de estar presente, sin ego, conectado con el todo. Esta forma de filosofía ha cautivado a muchos pensadores occidentales. Alan Watts, por ejemplo, dedicó su vida a traducir el Zen a un lenguaje comprensible para nuestra cultura, mostrando que sus enseñanzas no son solo orientales, sino universales. Dite Suzuki también abrió las puertas del Zen a Occidente, presentándolo como una sabiduría viva, no una ideología. En la vida cotidiana, esta filosofía se expresa en lo simple. Para el Zen, lavar los platos no es diferente a meditar. Barrer el suelo es una oportunidad de cultivar presencia. Comer, caminar, hablar, cada acto es una puerta hacia lo esencial. El Zen enseña que no hay tareas pequeñas, solo conciencia grande o pequeña. Y aunque desconfía de las construcciones intelectuales, el Zen no es antiintelectual, tiene su propia lógica, más intuitiva que racional. Utiliza herramientas como los koans, esas preguntas o historias que parecen absurdas, para romper los patrones de pensamiento automático. Un koan
No busca respuestas, sino disolver la necesidad de tenerlas. Este aspecto es profundamente filosófico, enfrentar al estudiante con un dilema sin solución lógica, para empujarlo más allá de la mente discursiva. Así se cultiva una sabiduría no conceptual, directa, encarnada. En este sentido, el Zen no propone teorías sobre el universo. No se interesa por explicar cómo funciona la realidad, sino por cómo vivir en ella con autenticidad. Es una filosofía del aquí, del ahora, de lo real tal como es, y quizás por eso mismo tiene tanto poder transformador, porque no te pide creer, solo mirar, no te da respuestas, te devuelve las preguntas, no busca convencerte, sino liberarte de la necesidad de estar convencido. En resumen, el Zen como filosofía es una invitación radical a vivir, a mirar sin juicios, a actuar sin ego, a existir sin filtros. Es una filosofía que no se estudia desde fuera, sino que se vive desde dentro, una práctica constante de atención, silencio y presencia, una sabiduría que no se aprende en libros, sino en el acto mismo de estar despierto. Hasta ahora hemos explorado el Zen como religión y como filosofía, pero hay algo esencial que escapa a esas definiciones. El Zen no se basa en conceptos, se basa en la experiencia directa. Es por eso que, desde sus orígenes, los grandes maestros Zen han advertido contra la trampa de las palabras, porque cada palabra que usamos para definirlo, por precisa que parezca, es apenas una sombra de lo que realmente es. El Zen no se puede entender con la mente, solo se puede vivir. Esta frase repetida de muchas maneras en las enseñanzas tradicionales nos recuerda que todo intento de encasillar al Zen corre el riesgo de alejarse de su esencia, porque el Zen no es una idea sobre la realidad, sino un modo de vivirla completamente, momento a momento, con total honestidad. Cuando te sientas en Zazen, no estás intentando alcanzar un estado especial ni confirmar una creencia, estás ahí, simplemente, mirando, respirando, escuchando. Estás presente con lo que hay, el cuerpo, la respiración, los pensamientos que van y vienen. En ese espacio de atención pura, sin juicio ni expectativa, ocurre algo profundo. Por un instante se disuelve la narrativa mental, se detiene la búsqueda y queda solo el ahora, desnudo y suficiente. Esto es lo que hace del Zen algo tan difícil de clasificar. Si lo vemos desde fuera, puede parecer una religión con sus rituales, templos y enseñanzas, o puede parecer una filosofía por su racionalidad práctica y su ética sin dogmas. Pero si uno lo practica desde dentro, descubre que no es ni lo uno ni lo otro, o quizás sí lo es, pero de una forma tan integrada que trasciende esas categorías. En la experiencia directa del Zen no hay necesidad de etiquetas. Nadie se sienta en Zazen pensando, ahora practico una religión o estoy dentro de una escuela filosófica. Lo único que importa es la atención, la presencia, el darse cuenta. Esa es la verdadera enseñanza. Todo lo demás, rituales, textos, explicaciones, son medios hábiles, herramientas para llegar a esa vivencia. Los grandes maestros Zen entendieron esto con claridad. Por eso, muchas veces, respondían a preguntas filosóficas o metafísicas con gestos simples. Levantar un dedo, reír, cerrar una puerta o incluso quedarse en silencio. No era desprecio por la razón, sino una forma de señalar que el verdadero conocimiento no pasa por el pensamiento discursivo, sino por la percepción viva. En esa línea, uno de los dichos más citados es: cuando comes, come; cuando caminas, camina. Esta frase tan sencilla encierra una de las verdades más profundas del Zen. No se trata de hacer grandes reflexiones, sino de estar donde estás, hacer lo que haces, vivir lo que vives con todo tu ser. Por eso el Zen no necesita decidir si es religión o filosofía, porque en el fondo el Zen no está interesado en definirse, está interesado en despertar. Y esa es una experiencia que no se puede pensar, solo se puede vivir. En este punto del camino, quizás ya no importa si el Zen entra en una categoría u otra. Tal vez lo más honesto sea reconocer que estamos frente a una vía de transformación integral que toca todos los aspectos del ser humano: mente, cuerpo, emoción, espíritu, y que no necesita ser encerrada en una etiqueta para tener sentido. El Zen es, ante todo, una invitación.
una llamada a salir de la distracción, a dejar de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro, a vivir con los ojos abiertos, con el corazón despierto, con la mente tranquila. Y esa invitación, silenciosa pero constante, está abierta para todos. No pide credenciales, solo presencia. En muchas conversaciones sobre espiritualidad, especialmente en Occidente, las líneas entre religión y filosofía tienden a desdibujarse. Esto ocurre particularmente con tradiciones como el Zen, que no encajan del todo en los modelos con los que hemos sido educados desde pequeños. Una de las razones principales de esta confusión es cultural. En el mundo occidental, solemos asociar la religión con sistemas de creencias fijas, estructuras jerárquicas, libros sagrados y una figura divina central. Por otro lado, la filosofía se ha visto como un ejercicio más racional, más libre, enfocado en el pensamiento crítico, el análisis y la argumentación. Cuando nos encontramos con el Zen, que no exige creer en un Dios, no ofrece una cosmología detallada y no impone una doctrina cerrada. Nos resulta difícil clasificarlo. Nuestra mente, entrenada para categorizar, intenta ubicarlo en una de esas dos casillas, y como no se parece a las religiones monoteístas más conocidas, tendemos a llamarlo filosofía, pero tampoco encaja del todo ahí. Entonces, ¿dónde lo ponemos? Parte del problema es que estamos usando etiquetas pensadas para describir experiencias muy diferentes. El Zen no busca responder a preguntas metafísicas complejas ni construir teorías sobre el universo. Le interesa otra cosa: ayudarte a despertar, a vivir con plena atención, a soltar las ideas que te separan de lo que es. El lenguaje también influye. Muchos maestros Zen han transmitido sus enseñanzas con gran claridad y belleza, utilizando parábolas, poesía y conceptos profundos. Esto puede hacer que parezca una corriente filosófica, pero basta participar en una ceremonia zen, compartir el silencio de una meditación grupal o recibir una enseñanza directa de un maestro para darse cuenta de que hay una dimensión profundamente espiritual que no se limita a las ideas. El zen puede vivirse como una religión, como una filosofía o como una práctica interior. Esa flexibilidad es parte de su riqueza, pero también genera confusión. Tal vez, en lugar de decidir en qué casilla ponerlo, lo más sabio sea reconocer que hay caminos que solo se entienden cuando se caminan, y el Zen, sin duda, es uno de ellos. Después de este recorrido, quizás no sea tan necesario definir si el Zen es una religión o una filosofía. Tal vez al final, el verdadero poder del Zen está en su capacidad de escapar a las categorías y apuntar directamente a lo esencial, la experiencia de estar vivo, plenamente despierto, momento a momento. Hemos visto cómo el Zen puede vivirse como una religión, con sus rituales, sus comunidades, sus prácticas profundas, también cómo puede experimentarse como una filosofía existencial, ética y práctica, una manera de ver el mundo sin necesidad de dogmas ni creencias impuestas. Ambas aproximaciones son válidas, ambas aportan comprensión, pero lo más interesante ocurre cuando soltamos esas etiquetas y nos quedamos con lo que el Zen realmente ofrece: una invitación constante a volver al presente, a ver con claridad, a actuar con compasión. El Zen no exige pertenencia ni adoctrinamiento, no exige una visión única de la realidad. Solo pide honestidad, presencia y silencio interior, y esa puede ser una de sus lecciones más valiosas para nuestros tiempos. Vivimos en una era saturada de información, de opiniones, de distracciones, de urgencias que nos alejan del momento presente. El Zen, en cambio, nos propone algo radicalmente simple: detenernos, respirar, mirar. Nos recuerda que hay una sabiduría que no se encuentra en los libros, sino en el acto mismo de sentarse, observar y vivir con conciencia. Quizás no se trate de elegir entre religión o filosofía, sino de abrirnos a una forma de vida que nos ayude a ser más conscientes, más libres y más humanos. Una forma de vida que no se impone desde fuera, sino que florece desde dentro, como una flor que nace sin pedir permiso. Si algo puede ofrecernos el Zen hoy, es la posibilidad de despertar, no a una verdad lejana o idealizada, sino a esta vida que está ocurriendo aquí y ahora, a este instante irrepetible,
a esta respiración silenciosa que siempre estuvo ahí. Y si este video ha sembrado una semilla de reflexión, una duda honesta o una pequeña pausa en medio del ruido, entonces el propósito está cumplido. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha resonado este contenido, suscríbete al canal y dale like al video. Hay mucho más por explorar juntos.